Muy buenas noches, estimados aprendices de la formación Tecnología en Gestión de Mercado. Les doy la más calurosa bienvenida a Alejandra Ortiz, Andrea Fierro, Andrea Pareja, Angie Osorio, Ángela Galindo, Carla Juliet, Daniel Maecha, Gilberto Andrés Martínez, Jonathan Vergara, Nilson Guardó, Paola Rodríguez, Yanidis Torres y Girileida Padilla, y así sucesivamente los demás aprendices que van ingresando a sala. Bueno, de antemano recalcarle que esta conferencia web la pueden apreciar los dos grupos que se encuentran matriculados en la misma, en la tecnología de gestión de mercado, que son las fichas 2282.487 y 2282.493. Es importante también recalcar que hoy damos inicio, ya hace un día, estamos en una nueva fase, una nueva actividad, que es la actividad de Proyecto 2. Por ello es lo que hoy nos cita a esta primera conferencia web relacionada con ¿qué? Con esa fase 2 de planeación. Como ustedes saben, esa fase 2 es bastante extensa y esa va por actividad de proyecto. Antes de iniciar, quisiera preguntarles, hacer un sondeo si me escuchan de manera correcta y si pueden visualizar la diapositiva al 100%, ¿sí? ¿No? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, de antemano darles la calurosa bienvenida. Pues obviamente, como les dije, estamos en una nueva actividad de proyecto, que es la número 3, y esa es la que nos compete en la noche de hoy, a la cual obviamente les voy a orientar. Bueno, muchachos, la agenda que tenemos preparada para la noche de hoy: el primer punto, el saludo de bienvenida; el segundo punto, el objetivo de esta sesión; el tercer punto, las orientaciones de la temática relacionada con esas actividades a desarrollar en esa nueva actividad de proyecto 3; cuarto, la interacción en territorio, sin dado caso que el tiempo nos dé; quinto, orientaciones generales a tener en cuenta; y como espacio de cierre, que es el espacio de conclusiones y preguntas, es decir, cualquier duda, cualquier inquietud que tengamos, las vamos anotando y al final vamos evacuando la misma. Pues simplemente recordarles las reglas en etiqueta. Pues básicamente activamos el micrófono si vamos a intervenir, o alzamos la manito. De todas formas, en estos momentos yo no los puedo observar porque estoy en pantalla al 100%. Si hay alguna duda relacionada que se encuentre plasmada en el chat, por favor me confirma. Si quieren activar la cámara es opcional, pero para mayor conectividad es importante que ustedes la tengan, digamos, deshabilitada para que me puedan escuchar de manera correcta y puedan tener buena conectividad, tener buena actitud, el control de la situación. Pues simplemente este comportamiento de las reglas en etiquetas, el comportamiento virtual, y simplemente tomar atentas notas para irnos contentos y felices en esta conferencia web. Bueno, avanzando, pues básicamente, como les decía, y conservando la agenda u orden de la noche, a todos los aprendices tecnólogos en gestión de mercado les doy la más calurosa bienvenida a esta primera sesión en línea correspondiente a esa nueva actividad de proyecto número 3, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA y en el nombre del centro al cual ustedes se encuentran matriculados, como es el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena. Ya con respecto al objetivo de la sesión, pues básicamente ya ustedes lo saben. Ustedes saben que estas conferencias web es para orientarlos a ustedes sobre esa temática a desarrollar en cada una de estas formaciones como tal, en cada semana, cada 8 días. Y efectivamente en la noche de hoy nos compete a la actividad de proyecto 3 relacionada o adscrita a la fase de 2 de planeación, y realizar un recorrido en la plataforma territorio. Ok, listo. Entonces, avanzando, vamos ahora sí al punto número 3, que es la orientación de la temática de las actividades de ese proyecto 3. Bueno, como yo les dije que esta actividad de proyecto 3 hace parte de esa fase de planeación, y como ustedes pueden observar, esa actividad de proyecto inició el día 22 de junio y termina el 16 de agosto. Es decir, que estamos más o menos a un promedio de ¿qué? De mes, 15 días, 10 días más o menos. Es decir, que tienen más de un mes para ustedes desarrollar 5 actividades, que por lo general en cada actividad de proyecto se realizan 5 actividades. Y la actividad de proyecto 3, que compete a esta fase de planeación, esa actividad como tema central se denomina especificar parámetros de diseño
para la presentación del producto o servicio según los segmentos del mercado. Es decir, el título central que vamos a abarcar durante esta actividad de proyecto es la segmentación de mercado. Es un tema muy importante, el cual ustedes deben aplicar en esos proyectos de investigación o proyectos formativos que ustedes vienen desarrollando. Entonces, como pueden observar a mano derecha de su pantalla, es simplemente recordarles que esa actividad de proyecto va a estar disponible hasta el día 16 de agosto, es decir, que tiene bastante y suficiente tiempo para ustedes resolver sus actividades. Ahora bien, vamos a observar el cronograma de actividades de la fase de planeación con respecto a ¿qué? A esa actividad de proyecto. Miren que ahí donde ustedes pueden observar la flechita titilante en rojo, ahí le estoy marcando la actividad que ustedes deben desarrollar ya en esta semana, en la cual les voy a explicar hoy. Entonces, como les decía, para esta actividad de proyecto, ustedes deben desarrollar 5 actividades. La primera es un foro, la segunda es un cuestionario, la tercera es el trabajo sobre el proyecto de investigación, en este caso sería como la parte 3. La cuarta es el profesor de inglés, que es una propuesta de idioma inglés sobre un producto y un servicio. Y por último, ya entraría aquí, en la parte final, el instructor transversal, que es el tutor de ética y valores. Ya ese es otro instructor que ustedes van a tener. Y al final estos dos, pues obviamente el instructor de bilingüismo y el instructor de ética. Entonces, para el caso mío, les voy a explicar las 3 primeras actividades, las cuales vamos a desarrollar hasta el 26 de julio. En el caso de ellos, de bilingüismo y en el caso de ética, ellos van hasta el día 16 de agosto. Es decir, ustedes tienen tiempo para obviamente desarrollar todas esas actividades hasta el 16 de agosto, pero obviamente se le coloca una fecha tentativa para que ustedes no se les vayan a acumular tantas actividades. Ustedes son conscientes que ya casualmente, ahora sí, de manera muy oficial, ya se terminó la fase de análisis. Es decir, ya ustedes estuvieron con la profe Gabriela, que estaba colocándose a paz y salvo con ustedes, con esa actividad que tenían ustedes de salud ocupacional, pues básicamente hoy día conocida como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, ya esas actividades de la fase de análisis ya están completas. Es decir, que en estos días yo debo estar publicando el cuadro de honor de cuáles fueron esos aprendices que en su defecto aprobaron esa fase de análisis. Para aquellos aprendices que quedaron con algunas actividades pendientes, a esos aprendices se les va obviamente programar un plan de mejoramiento. Es decir, si digamos usted quedó pendiente con alguna actividad de inglés o de salud ocupacional, o de pronto si no hizo el foro, el cuestionario, entonces ya nosotros nos reuniremos como equipo ejecutor de la formación, donde participamos todos los instructores y sacamos la lista de todos esos aprendices que de pronto en esa fase de análisis quedaron pendientes con 1 o 2 actividades. Entonces nosotros hacemos una reunión, sacamos el listado y en su debido momento se lo notificamos mediante correo electrónico para que usted pueda entrar en un plan de mejoramiento, pero eso en su momento yo se los haré llegar cuando ya hagamos esa reunión. Entonces vamos ahora sí a concentrarnos en la actividad de proyecto que nos compete aquí a la fase de planeación. Como yo les dije, miren a mano izquierda de sus pantallas, ustedes pueden observar desde el número 2 hasta el número 9, es decir, estas actividades, como se lo dije inicialmente, hacen parte de la fase de planeación, la fase 2, que es la fase más extensa, es decir, porque tiene 8 actividades de proyecto. Me regalan unos segundos mientras acepto aquí a uno de sus compañeros. Ok, entonces, como pueden observar en pantalla, ahí donde está la flechita titilante, entonces entramos a la actividad de proyecto, que básicamente, como se los dije ahorita, es especificar parámetros de diseño para la presentación del producto o servicio según los segmentos del mercado. Es el tema central de la noche de hoy, a la cual yo les voy a explicar para que ya ustedes puedan desarrollar la primera actividad. Y esa actividad de proyecto, nuevamente de recuerdo, inició el día 22 de junio y finaliza el 16 de agosto, es decir, que ya el 17 de agosto entonces entramos a la otra actividad de proyecto, que es la número 4, hasta que lleguemos a la 9, donde finaliza la fase 2 de planeación. Entonces, pues básicamente en esa actividad de proyecto, como pueden observar ustedes acá a mano izquierda,
pues seguimos con el mismo proyecto formativo, con el mismo nombre, que es la implementación de modelos de comercialización de productos y servicios. Ese es el nombre del proyecto formativo ¿de qué? De la fase 2 de planeación, y está compuesta ¿por qué? Por 8 actividades de proyecto que ya les dije, pero para el caso que nos compete, que es la actividad de proyecto, pues básicamente miren la parte inferior. En la parte inferior a mano izquierda de su pantalla, durante eso que ustedes van a desarrollar, hay unas temáticas que es, ustedes van a lograr aquí seleccionar los segmentos del mercado de acuerdo a sus variables geográficas, psicográficas, demográficas y conductuales. Y por último, determinar parámetros de diseño de empaque o envase de acuerdo con los requerimientos del producto o servicio acorde a la segmentación del mercado. Es decir, ustedes básicamente en esta actividad de proyecto van a trabajar la segmentación del mercado de ese producto, de ese servicio, de ese proyecto formativo o de investigación que ustedes vienen desarrollando. Y en su momento, para este caso, si usted está trabajando con un producto o un servicio, lo ideal es que en su momento va a llegar la hora en que ustedes deben diseñar su empaque, su logotipo, en fin. Y también ya seleccionar ese segmento del mercado al cual yo tengo que voy a llegar a ese, al cual de pronto no es llegar por llegar a todos los mercados. Yo tengo que seleccionar un mercado, que eso es lo que yo les voy a explicar en la noche de hoy, que es la segmentación de mercado. Entonces, pues básicamente como ustedes pueden observar aquí, hablando ya de la actividad de proyecto como tal, y como les dije el nombre, ustedes van a desarrollar 2 actividades de aprendizaje que son aquí en la primera columna a mano izquierda, pues se define la actividad de proyecto. La segunda columna habla sobre las actividades de aprendizaje que ustedes van a llevar a cabo, que eso fue lo que les dije ahorita. La una es la segmentación y la otra es sobre el diseño, empaque, logotipo. Y a mano derecha de sus pantallas son los resultados de aprendizaje y competencias que ustedes van a adquirir en el desarrollo de esas 5 actividades. Entonces, por ejemplo, el RAT número 1 es determinar, nichos de mercado de acuerdo con tipos de productos y población y así sucesivamente, y tiene sus respectivas competencias, que es proyectar en el mercado de acuerdo al tipo de producto o servicio que ustedes vienen trabajando en cada uno de sus proyectos de investigación. El RAT 2 es establecer parámetros para el diseño del empaque, que ahorita se lo estaba hablando, y la competencia es diseñar prototipos, productos o servicios de acuerdo a ese proyecto formativo o de investigación que ustedes vienen trabajando y desarrollando de manera colaborativa y algunos de manera individual. El RAT 3 es leer textos muy breves y sencillo en inglés. Ya esto es una actividad, una competencia que ustedes van a desarrollar con el profesor Oscar, que es el profesor de bilingüismo. Y el RAT 4 es asumir los deberes y derechos de base de las leyes normativas institucionales con respecto al marco de proyecto de vida. Este es con la profesora de ética, es decir, estas 2 últimas actividades en cuanto a resultados de aprendizaje y competencia, el RAT 3 y el 4, ustedes lo van a desarrollar con el profesor de inglés y la profesora de ética que en su momento va a llegar. Simplemente recordarles que ustedes saben que ustedes acaban de culminar la actividad de proyecto 2, por eso es que estamos iniciando esta 3. En esa actividad de proyecto 2, obviamente ustedes entregaron el proyecto parte 2 y yo ya he venido calificando, de hecho inclusive ya estoy culminando. Si no lo he calificado usted, no se preocupe, que yo siempre esos proyectos los descargo, los leo, entonces siempre eso se requiere tiempo, pero en su momento usted va a obtener su calificación y lo ideal es que usted esos proyectos vaya haciendo las correcciones, porque en el camino, ya al final, cuando ya usted termine la etapa lectiva de ese proyecto, ya debe estar organizado con toda esa estructura que se le viene, digamos, solicitando a usted. Entonces, ya cuando entremos en esa actividad de la parte 3, pues obviamente ya les hablaré sobre qué capítulos deben ir trabajando, aunque hay algunos aprendices que se han ido adelantando a otros capítulos. Esos capítulos a los cuales ustedes han ido adelantando, no es que sea mal, no, sino ustedes lo pueden hacer, pero en su momento yo no los califico, yo califico lo que realmente dice la guía y obviamente llegará un momento en que ese capítulo que usted avanzó, pues ya yo verificaré cuando llegue la hora y el momento. Bueno, estimados aprendices, ustedes recibieron este anuncio a mano izquierda de sus pantallas que dice: bienvenidos a la actividad de proyecto 3, fase 2 de planeación.
Y ahí casualmente se describe textualmente cuándo inició la fase. Miren que ahí dice el 22 de junio, finaliza el 16 de agosto, cuál es el objetivo principal, y también detalla, miren que más o menos en la parte central detalla las actividades que ustedes deben desarrollar. Ahora bien, si pueden ver a mano derecha de sus pantallas, que dice actividades de proyecto fase 2, entonces dice, ver manito amarilla, el número 1, ahí se detallan cada una de las actividades que ustedes van a desarrollar. ¿Y qué es lo primero que ustedes deben descargar? La guía de aprendizaje. Es decir, esa es como la estructura, digamos, la columna vertebral que los va a ustedes a enrutar, a orientar qué es lo que realmente hay que realizar. Ahí está detallado todo eso. Y obviamente en ese anuncio que yo les envié, donde está la manito derecha, perdón, la manito con el número 2, ustedes encuentran ahí un aquí, simplemente le dan aquí y ahí pueden ustedes descargar, en esa palabra aquí pueden descargar esa guía de aprendizaje. Esa es una primera opción, es decir, el primer documento que ustedes deben descargar para desarrollar esa actividad de proyecto. La otra opción es la que yo les estoy mostrando a mano derecha, con los pasos correspondientes, y es simplemente allá en la plataforma, ustedes se van a la carpeta de contenido del curso, luego se van a la carpeta fase 2 de planeación y van a encontrar una subcarpeta que se denomina actividad de proyecto 3, es decir, dentro de esa subcarpeta ustedes van a encontrar esa guía de aprendizaje. Entonces es importante que desde ya ustedes vayan descargando la misma. ¿Me regalan unos segundos? Vayan descargando la misma. Entonces, ese sería el primer documento. Ahora, si avanzamos, ¿por qué es importante ese documento? Y se lo voy a recalcar, miren la parte superior. ¿Por qué? Porque les permite el qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar ustedes las actividades. ¿Por qué? Porque ahí a veces me he dado cuenta, no todos, digamos, unos 5, 10 aprendices que, disculpen, cuando van a enviar la actividad no saben por dónde lo van a enviar. Es decir, he notado, digamos, unos 5 aprendices que a veces cuando van a enviar por lo general el proyecto parte 1, parte 2, parte 3, me lo envían por el foro. Yo siempre les doy a ustedes los pasos donde deben ir todas las actividades y cada actividad tiene un enlace. Por ejemplo, si usted me envía el proyecto por el foro, no se lo puedo calificar porque ese proyecto tiene su enlace correspondiente. Entonces, no es consecuente lo que usted envía con lo que obviamente dice el enlace. Entonces, es importante tener presente eso. Profe o instructor, ¿dónde encuentro yo eso? ¿Cómo enviar las actividades? Aquí, precisamente en esta guía de aprendizaje, le dice usted, si usted la lee a conciencia, cada actividad, ahí le dice qué debe desarrollar y por dónde la debe enviar. Más sin embargo, yo a ustedes siempre le doy los pasos para que envíe la actividad correspondiente en el enlace correspondiente, pero hay algunos aprendices que de pronto no observan la grabación o de pronto a veces se les dificulta participar en la conferencia y de pronto están un poco así como que desorientados en el momento de enviar la actividad, entonces para hacer esos correctivos. Entonces, básicamente ahora sí entramos en esas actividades que ustedes van a desarrollar en esa actividad de proyecto 3 de la fase 2 de planeación y que usted de antemano tuvo que haber revisado la guía de aprendizaje 3. Miren que ahí ustedes ven detallado, ven 5 actividades detalladas. Y la primera, que dice evidencia de desempeño, que es el foro de segmentación de mercado, es la actividad que yo les vengo a explicar hoy y en su momento o en su defecto a explicarle la segmentación de mercado para arrancar con pies derechos para que ustedes puedan desarrollar esa actividad, foro temático segmentación de mercado. Y le coloqué que para que la puedan entregar y no estén así a la carrera, como plazo el 10 de julio, es decir, si hoy es 25, 26, es más o menos tienen un promedio de 15 días para presentar ese foro y ese foro es totalmente grupal, exceptuando para aquellos aprendices que vienen trabajando sus proyectos individual o independiente, es la única excepción. Ya para los que vienen trabajando en sus proyectos formativos, sus proyectos de investigación de manera colaborativa o grupal, ese foro sí lo deben desarrollar ustedes ya de manera grupal. Entonces, esta primera evidencia del foro es la que les voy a explicar hoy. Luego, ya para la otra semana,
cuando entremos ya a la otra conferencia, yo les voy a explicar sobre la siguiente actividad, que es un cuestionario, una evaluación que ustedes deben desarrollar. Luego está la tercera actividad, que es una propuesta de diseño de empaque y plan estratégico, que aquí básicamente en esta tercera actividad, donde le estoy marcando con el cursor, que es la tercera fila, por así decirlo, esto es consecuente con ese proyecto formativo que ustedes van desarrollando. Es decir, ahí ustedes, para los que tienen productos, servicios, pues ya es hora que ustedes en estos momentos vayan diseñando ese logotipo, ese empaque, ese eslogan, porque al final todos los proyectos productivos, sea un producto o un servicio, debe tener un eslogan, debe tener un empaque, y eso se desarrolla a través de un documento que es un plan estratégico, que en su momento yo se los voy a explicar. Luego pasamos a la cuarta actividad, que ya les dije que es con el profesor de bilingüismo, que van a desarrollar ustedes una propuesta en idioma inglés de un producto o servicio. Y por último está la actividad 5, que es de valores éticos, con la profesora de ética, que en su momento va a llegar, creo que es la profesora Bayona. Todavía no me han confirmado, pero sí, en su momento va a llegar esa instructora. Entonces, en estos momentos les voy a explicar esa primera actividad que ustedes van a trabajar, que ese es el foro temático segmentación de mercados. Entonces, como les dije, lo primero que ustedes deben descargar es la guía de aprendizaje. Ya les dije los pasos, les dije qué es lo que se busca con ella, el qué, el cómo y para qué. Y como segunda opción, ustedes deben descargar los materiales formativos y los materiales complementarios. ¿Qué materiales formativos y complementarios van a encontrar? Ustedes van a encontrar un material que se denomina Plan Estratégico de Marketing, van a encontrar un material que dice Marketing aplicado en el sector empresarial, van a encontrar un documento que dice presentación del producto, que ese es el documento que los va a usted a guiar cómo diseñar su producto, su eslogan, en fin, su empaque. Y también está un documento que se llama ética y negociación, que este es para la profesora de ética cuando vayan a desarrollar ustedes la actividad con la profesora. Y sencillamente a mano derecha de sus pantallas, ¿cómo descargan ustedes esa documentación? Sencillo, así como lo han venido haciendo, ustedes se van a la carpeta de contenido, luego a la fase 2 de planeación, que es la carpeta, digamos, matriz, y dentro de esa van a encontrar su carpeta que dice actividad de proyecto 3. Es decir, ahí van a encontrar esos materiales. Ahorita se los voy a especificar aquí. En esta lámina o en esta diapositiva se lo voy a explicar de una manera más sencilla. Y ahí están, mire, ustedes simplemente, una vez ya ingresó a la carpeta de contenido, se va aquí a proyecto, que es digamos, la carpeta matriz, donde está la manito número 1 en la parte superior de sus pantallas a mano izquierda. Luego me voy, en el caso de ustedes, se van a la carpeta 2 de planeación, donde está la manito número 2, y se van a la manito número 3, donde está la actividad de proyecto. En esta actividad de proyecto es la que deseo que ustedes ingresen, que descarguen toda esa información, donde está la manito número 3, y efectivamente de manera muy específica, ¿dónde se van a ir? Donde dice material formativo y material complementario. Ahí en esas dos carpetas ustedes van a encontrar ¿qué? Esto que le estoy proyectando a mano derecha de sus pantallas, donde está la manito número 5 y la manito número 6. Entonces, simplemente, ¿qué se requiere? Que usted le dé clic a cada uno de esos enlaces y en su momento usted descargue esa información, que es la que yo le acabé de presentar hace 2 diapositivas atrás. Entonces, es importante, estimados aprendices, que ustedes descarguen todos esos materiales, es decir, los descarguen todos, porque obviamente esta actividad de proyecto llega un momento, creo que es allá el 16 de agosto, en que ya se cierra esa carpeta, y si usted viene atrasado con una actividad, por lo menos ya usted tiene los materiales descargados y puede hacer esa actividad sin dado caso que entre a plan de mejoramiento. Eso es para el caso de los aprendices que de pronto a veces se atrasan. Sé y soy consciente de que hay algunos aprendices que de pronto se les ha presentado lo que ya conocemos comúnmente como el COVID. Sí, pues cualquiera le puede pasar eso. Y pues obviamente algunos aprendices que, digamos, se han atrasado por cierta actividad, para esos aprendices que se han atrasado con cierta actividad y sin dado caso que se vayan a plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento no es como un castigo, no. El plan de mejoramiento más que todo es, obviamente, como su nombre lo dice, es un plan para que ustedes puedan recuperar y obviamente hacer ese mejoramiento de ese atraso que ustedes vienen, digamos, presentando en cierta actividad. Pero no quiere decir que ya que, digamos, como usted se atrasó en 1, 2 actividades, ya quiere decir
que usted va a desertar de la formación, no. Es decir, aquí lo ideal es que usted se mantenga, pues obviamente yo se lo decía a un principio, ustedes esto se lo ganaron con mérito, es decir, nadie les regaló esto a ustedes, es decir, pues que a veces toca sacrificio, esfuerzo, constancia, sí. Estudiar no es nada fácil, pero tampoco es difícil, simplemente se necesita perseverancia, constancia, y a veces de pronto quisieran ustedes en estos momentos compartir con su familia, pero les aseguro que ustedes tarde que temprano estos sacrificios que ustedes están haciendo a ustedes les va a redundar en beneficios, porque lo que te redunda a ti el beneficio y un mayor estatus de vida es la educación, y la educación te pueden quitar casa, carro, pero la educación no te la puede quitar nadie, porque eso lo llevas tú dentro, en tu mente, en tu pensamiento. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ya ahí descargaron la guía de aprendizaje, ya descargaron los materiales de estudio. Entonces, ahora bien, ahora sí voy a entrar a explicarles esa evidencia que van a desarrollar ustedes, que son, o se denomina segmentación de mercado, es una actividad de producto. Ustedes deben entregar un documento y ese documento lo van a entregar colaborativamente. Ya para este caso de este foro de segmentación de mercado, ya ustedes en esta actividad no van a entregar esa actividad que dice actividad inicial, no, esa actividad inicial va dentro de ese foro porque son 4 o 5 preguntas y dentro de esas preguntas va incluida esa actividad inicial. Es decir, que ya usted de manera individual no va a entregar la actividad inicial, sino que ustedes como grupo conforman, investigan y le dan respuesta a ciertos interrogantes y van a entregar al final como resultado un documento en Word que van a entregar en esa actividad denominada segmentación de mercado. Entonces, para iniciar esta actividad, es importante tener claro primero el concepto de segmentación de mercado. Es decir, profe o estimado instructor, para yo hacer ese foro, pues mínimo, yo les voy a explicar qué van a desarrollar, pero mínimo hay que tener una orientación que es la segmentación de mercado. De igual forma, ustedes van a tener la oportunidad de ¿qué? De leer ese material, pero yo se los voy a decir de una manera así como muy digamos, explícita, pero ya ustedes con mayor profundidad leen el documento. Entonces, para desarrollar ese foro, primero les voy a explicar la segmentación de mercado. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar o a realizar una segmentación de mercado, primero debo yo antes, para el caso de los proyectos que ustedes vienen desarrollando, el proyecto formativo, hay muchos proyectos excelentes, otros proyectos que se van a ir poco a poco animando, pues obviamente eso va a generar un producto al final. Ustedes antes deben definir cuál va a ser su mercado meta. Es decir, en otras palabras, su mercado objetivo. Es decir, ustedes van a encontrar muchos mercados de, digamos, esos proyectos que ustedes están desarrollando, no es llegar a todos los mercados, porque de pronto es posible que pueda llegar a muchos mercados y a veces puedo fracasar. ¿Por qué? Porque yo tengo que primero inicialmente hacia dónde realmente es el mercado ideal para mí, porque no todos los mercados son ideales para mí. Es decir, coloquemos un ejemplo que creo que se lo colocaba en las noches en las conferencias anteriores. Si yo diseño, digamos, chaqueta, digamos, para zona fría, pues obviamente mi nicho de mercado puede estar en Bogotá, puede estar en Pamplona, no puede estar en la costa. Entonces, si yo selecciono como mercado meta, teniendo ese producto de esas chaquetas, digamos, en zonas calurosas, ese no va a ser mi mercado meta, perdón. ¿Por qué? Porque es que el producto que yo estoy elaborando, que yo estoy ofertando, no compagina con ese mercado meta y ahí voy a fracasar. Entonces, es importante para hacer una segmentación saber yo, en el caso de ustedes, hacia qué mercado voy a llegar y básicamente qué es el mercado meta o el mercado objetivo. Es el destino final o bien a quien va dirigido el producto o el servicio que ustedes en estos momentos vienen desarrollando a través de su proyecto. Es decir, es primordial que ustedes, obviamente, que su producto o su servicio sea compatible con ¿qué? Con ese mercado meta y que obviamente la imagen de la empresa como tal, pues obviamente redunde en beneficios, ¿Me regalan unos segundos? Entonces, para que redunde en beneficio como tal. Entonces, ya una vez ya usted define su mercado meta o su mercado objetivo, entonces
ahora sí entramos a lo más importante, que es la cementación de mercado. Por ejemplo, algo así que me acuerdo de los proyectos que ustedes vienen elaborando, hay un proyecto relacionado con los champiñones. Entonces, digamos, hay que definir hacia dónde voy a yo, digamos, dirigir mi mercado meta. Creo que lo han dirigido a la zona, creo que Bogotá, algo así. Entonces, es importante que ustedes el proyecto, cuando ustedes le dan un nombre, es decir, comercialización de champiñones en la ciudad de Bogotá, un ejemplo, que me acuerdo así de pronto uno de los tantos proyectos que ustedes han presentado, ya ustedes están definiendo ese mercado meta. Entonces, es importante que en ese nombre de ese proyecto, si ustedes definen, por ejemplo, elaboración de productos de jabones, digamos, tal, y coloquen la zona o coloquen el lugar, ya usted está definiendo de antemano que su mercado meta va a ser Bogotá, que va a ser la costa. Hay algunos que no lo han colocado, pues obviamente es obligatorio, no es obligatorio. Eso en el transcurso del proyecto se va elaborando, pero si es, digamos, para aquella persona que va a revisar su proyecto, cuando ya le definen su título, que es Bogotá, que es Cali, que es, digamos, una población de estrato 3, ya usted se está direccionando hacia dónde va su mercado meta, que posteriormente usted, al iniciar, obviamente usted va a tener un referente, y después viene la expansión, que por ejemplo usted inicia con una sucursal, y luego se va expandiendo en diferentes lugares, porque obviamente ya usted ha explorado, ha hecho estudios de mercado, y va a explorar otros mercados meta, es decir, así es que inician las empresas como tal. Entonces, ya definiendo el mercado meta, ahora sí viene la cementación del mercado. Entonces, obviamente, como ya para terminar el mercado meta, pues simplemente es hacerme la pregunta: ¿a quién voy a dirigirme? ¿A los jóvenes, a hombres o a mujeres, o a cierta región o a cierta población? Es importante definir eso. Ahora bien, ahora sí entramos al concepto de lo que es la cementación de mercado, es decir, para que tengamos una idea más clara y más amplia. Ya luego ustedes fortalecen digamos, el concepto con el documento que ya yo ahorita les mostré en los materiales formativos y complementarios. Entonces, ¿qué es la cementación de mercado? De una manera muy sencilla y elemental, es el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o que presentan necesidades similares. Es decir, cada subconjunto, que digamos, lo que ustedes ven aquí a mano derecha en estos dibujitos, es como, digamos, hacer una torta, y esa torta, obviamente, si yo la hago de diferentes especies o que tiene varios concentrados, pues simplemente hay una parte de esa torta que le gusta a los jóvenes, un ejemplo, de acuerdo, porque es, digamos, rica en proteína, bueno, en fin, pero hay otra que de pronto es de parte dietética, entonces ya esa va para la gente adulta. Entonces ya usted, de esa forma, el mercado puede ser esa gran torta, pero al hacer usted esa subdivisión, usted está cementando el mercado. Es decir, usted de esa torta, digamos, en esa torta podría ser Colombia, pero usted seleccionó fue Bogotá, porque es que el producto suyo va dirigido a Bogotá, como algunos de pronto va a Cali, como algunos va a una población universitaria, algunos va, digamos, al comercio, en fin. Eso es lo que se llama cementación de mercado, en palabras sencillas, en palabras textuales, es decir, subdividir ese mercado en su conjunto de clientes que obviamente tengan, digamos, la misma necesidad, y usted digamos, lo incluye en un solo grupo. Entonces, digamos, universitarios, por ejemplo, si usted comercializa iPhone o celular y toda esa cuestión, pues obviamente, si usted dice que su mercado meta, y para hacer la cementación lo va a dirigir a la tercera edad, es posible que la tercera edad no sea el mercado ideal para usted, porque ya personas de 80, 90 años es posible que no manejen un equipo de esos de alta gama. Pero si usted dice, no, me voy a dirigir, digamos, a los universitarios de 20 a 25 y 30 años, ahí sí está usted llegando a un mercado meta que es, digamos, acorde a esa necesidad. Entonces, eso es lo que gusta la cementación de mercado. Primero, yo identifico mi mercado meta y luego hago la cementación. Entonces, para yo segmentar el mercado,
yo debo utilizar ciertas variables, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como variables de la segmentación. Ustedes van a encontrar varias variables, valga la redundancia, pero las más conocidas, las más tradicionales y las que ustedes van a manejar en el foro que ahorita ya les voy a explicar, son la segmentación geográfica, la conductual, la demográfica, y la psicográfica, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, estas variables de segmentación son las que ustedes van a aplicar sobre esta actividad, que es la primera actividad que van a desarrollar. ¿En qué? En la actividad de proyecto 3, que es el foro temático que ahorita les voy a explicar. Entonces, sí, bueno, listo, están esas variables de segmentación. Ahora quiero saber qué es la variable de segmentación de manera independiente. Entonces, entramos en la segmentación geográfica. Bueno, ¿qué viene la segmentación geográfica? Que en su momento ustedes la van a aplicar en su proyecto de investigación, en su proyecto formativo. Pues básicamente es cuando se divide el mercado por países, regiones, estados, municipios, colonias o barrios. Es decir, geográficamente, digamos, hablando del caso de Colombia, Colombia es el conglomerado, es decir, la parte general. Luego, si me voy a la parte específica, me direcciono a los departamentos. Luego, si me voy a los departamentos y me voy a la parte más específica, pues obviamente están los municipios, luego los, digamos, las veredas, los barrios, en fin, ya me voy de manera más específica. Eso es lo que es la segmentación geográfica, es decir, que divido el mercado por regiones, por estado, por municipio. Entonces, por ejemplo, digamos, cierto producto va direccionado, casi como les dije, a la parte, digamos, de zona fría, en Bogotá, pero de pronto es posible que en otra zona haya un lugar que sea mucho más frío y usted se pueda ir a una región. Entonces, ya usted está haciendo una segmentación geográfica, es decir, va a ubicar el lugar donde usted va a llegar. Eso se llama segmentación geográfica y en su momento ustedes lo van a aplicar. Lo van a aplicar aquí en ese foro que yo ahorita les voy a proporcionar y les voy a plasmar. Viene luego la segunda variable, que es la segmentación demográfica. Pues básicamente dentro de esa segmentación demográfica hay unas características especiales, y es básicamente que el mercado se divide por ciertas variables, como que juegan algunas características como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, los ingresos, la religión, la educación, la nacionalidad, la generación, entre otros. Es decir, demográficamente esa variable se relaciona dentro de esas características. Es decir, como ustedes pueden ver a la mano derecha, la edad, el sexo, la ocupación, la raza, el nivel educativo y religión, esas características hacen parte de esa variable que comúnmente se conoce como segmentación demográfica. Y si avanzamos en la segmentación conductual, que básicamente, ¿qué quiere decir en palabras sencillas? Pues básicamente es esa conducta que tiene ese cliente que va a comprar ese producto o ese servicio que usted le va a brindar, pues básicamente esa conducta que tienen ellos en su momento para adquirir ciertos productos. Pero las características que componen esa segmentación conductual es básicamente es dividir el mercado de acuerdo a esas actitudes o a esas respuestas de uso. También, que involucra los estatus del usuario, la frecuencia de uso, el cliente leal. Es básicamente esa conducta, esa frecuencia que tienen esos, digamos, como le coloqué ahorita el ejemplo de los universitarios. Por ejemplo, a ellos les gusta mucho, digamos, los celulares que van saliendo nuevos. Pues siempre hay esa conducta de que siempre el universitario o los jóvenes siempre están adquiriendo, digamos, tecnología, digamos, cada día más avanzada. Entonces, esa es una conducta que se enrotula dentro de esas características de la segmentación conductual. Y básicamente, esa segmentación conductual permite identificar que clientes con comportamientos comunes, es decir, cuántas veces va usted al supermercado, cuál es lo que realmente usted más compra. Por ejemplo, para los que ya tienen hoy día proyectos o emprendimientos, tienen sus empresas, cuando usted ve llegar al señor Carlos o a la señora Berta, ya usted sabe qué es lo que realmente van a buscar, si es un par de zapatos, si es un pan especial, en fin, de acuerdo digamos, a la empresa que usted tiene. Eso es lo que sí se conoce comúnmente como la segmentación conductual, es decir, la conducta del cliente como tal. Y por último está la segmentación psicográfica. Es decir, aquí se divide el mercado
por el estilo de vida, el estrato social, la clase social o algunas características como la personalidad. Es decir, aquí en esta segmentación psicográfica pues influyen mucho ciertas características como el estilo de vida, digamos ya el estrato 6, 5, pues también pueden ser estrato 2, los valores que se inclinan en esas personas y la personalidad que tiene. Por ejemplo, una persona ya usted, digamos, de 50 años, es posible que se pueda vestir de manera, digamos, sobria, no le gusta tanto, digamos, ser tan extrovertida. Entonces, ese tipo de personalidad, pues obviamente entra dentro de esa segmentación psicográfica como tal. Entonces, ya teniendo definido esas 4 variables que son las más importantes y las cuales ya les aclaré sobre lo que es la segmentación del mercado, entonces ahora sí viene el desarrollo de esa actividad que es el foro temático denominado ¿qué? Segmentación de mercado. Entonces, ya he explicado el mercado meta, la segmentación y esas variables que hacen parte de la segmentación. Entonces, usted con su equipo de trabajo que ya viene desarrollando ese proyecto formativo, ese proyecto de investigación, usted va a elaborar esta evidencia denominada foro temático de segmentación. Entonces, ¿en qué consiste? Hombre, los pasos correspondientes para desarrollar. Básicamente, miren que a mano izquierda de su pantalla, donde está la manito número 1, cuando usted está ya en la plataforma, ingresa a la carpeta de foros. Luego, se va a mano derecha de su pantalla, donde dice responder. Entonces, ya usted, cuando le da clic, ahí sí se sienta usted de manera individual o con su grupo a leer. Pues básicamente, ¿qué dice el foro? Que primero se debe leer los materiales formativos, especialmente hay un material que es el marketing aplicado a las empresas. En su capítulo 2 habla sobre la segmentación de mercado. Y cuando ya ustedes lean sobre esos materiales, como también pueden consultar otra fuente en internet, pero es importante que usted reconozca y le dé los créditos del derecho de autor cuando ustedes utilizan fragmentos o copian algo que no es de ustedes de internet. Es importante que usted le dé el crédito. ¿Cómo le da usted el crédito? Obviamente mencionando que ese fragmento no es suyo, o lo puede colocar también en la bibliografía o webgrafía que ustedes utilicen. Entonces, básicamente ustedes deben desarrollar cinco interrogantes. Entonces, aquí dice que, estimado aprendiz, este foro se denomina segmentación de mercado. Antes usted debe consultar los siguientes materiales. Ahí está la ruta o los pasos a seguir, cómo desarrollarlo y cuáles son las interrogantes que ustedes deben desarrollar. Primero, ¿por qué consideran necesaria la segmentación de mercado en procesos de diseño de empaque de productos o servicios? Miren que hay un documento que se llama empaque y servicios. Ese documento lo deben leer, que va asociado a la segmentación de mercado. Segundo, ¿cuál es la importancia de conocer los factores de segmentación de mercados? Tercero, ¿a qué técnica e instrumento de información se recomienda para determinar la presentación de los productos? Cuarto, ¿cuáles son los pasos básicos de un plan de marketing? Ya ahí tienen el documento que se llama plan de marketing. Y quinto, que básicamente va asociado lo anterior con lo que ya yo les dije. Quinto dice, y finalmente, una vez usted haya dado respuesta a esos interrogantes planteados, es decir, a los anteriores, usted con su equipo de trabajo deben elaborar un documento que contenga la correspondiente respuesta. ¿Cuál es? La de la 1, 2, 3 y 4, y adicionalmente describir la segmentación del mercado del producto o servicio sobre ese proyecto que ustedes vienen trabajando actualmente, que vienen ejecutando cada uno. Ya han pasado la parte 1, la parte 2, ahora vamos a entrar a la parte 3. Para ello se debe desarrollar la identificación y elección de segmentos del mercado, que es decir, usted va a decir ahora, bueno, mi segmento de mercado va a ser, un ejemplo, Bogotá, pero dependiendo del servicio, como también puede ser un barrio, también puede ser una zona, una región, en fin. ¿De acuerdo con qué? Con las variables geográficas, psicográficas, demográficas y conductuales de esa población objeto de estudio. Es decir, la población objeto de estudio es el mercado meta al cual yo quiero llegar. Entonces, usted simplemente debe justificar su respuesta con su equipo de trabajo. Entonces, aquí le coloqué una nota aclaratoria, y es que ese trabajo se debe desarrollar de manera colaborativa. Es decir, en estos momentos usted viene desarrollando su proyecto productivo ¿con quién? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 aprendices, o algunos con 2, otros con 3.
ustedes deben desarrollar ese foro temático de manera colaborativa, exceptuando aquellos aprendices que sí vienen trabajando sus proyectos de manera individual. Eso sí, deben presentar ese foro de manera individual. ¿Por qué? Porque ya ellos vienen trabajando en su proyecto y saben a dónde se dirige ese producto, ese servicio. Entonces, para que ustedes tengan esa información. Ese es el pantallazo que ustedes van a encontrar allá en ese foro temático. Ahora bien, si nosotros avanzamos, ¿qué van a desarrollar ustedes? Hombre, ya tienen las preguntas. Entonces, usted de antemano va a consultar los materiales formativos, va a revisar la guía de aprendizaje. Entonces, ustedes como equipo de trabajo me deben presentar un documento ¿con qué? Con esas 5 respuestas, esos 5 interrogantes, y lo debe presentar mediante ¿qué? Una herramienta ofimática que puede ser Word, puede ser PowerPoint, Publisher. Si quieren utilizar imágenes, dibujos, háganlo, y si en lo posible, aunque no se les exija que aplique la norma JAPA, el que lo quiera aplicar la norma JAPA, que lo haga. Es importante, muchachos, estimados aprendices, vayan aplicando la norma JAPA en el proyecto. Casi el 80% vienen aplicando la norma JAPA, pero hay un 20% de aprendices que no vienen aplicando la norma JAPA. Yo se los dije, vayan aplicando la norma JAPA porque en su momento eso se va a ir calificando. No espere que al final llegue el proyecto sin la aplicación de la norma JAPA. Inclusive hubo una conferencia web donde muchos de ustedes participaron y pudieron tener una orientación general sobre la norma JAPA. Entonces, ya entrando en materia, ahí está lo que realmente ustedes van a desarrollar, un documento. Entonces, ya usted tiene el documento elaborado con su grupo, equipo de trabajo. Entonces, ahora viene el envío del mismo. Pues básicamente los mismos pasos. Me voy a la carpeta de foro, luego a mano derecha me voy a la carpeta, al ítem de responder, y aquí básicamente ya estos pasos lo han hecho ustedes. Entonces, ustedes solamente van a adjuntar un solo documento, pero ese documento lo debe adjuntar todos los integrantes. Es decir, vamos a trabajar de manera colaborativa, pero todos debemos enviar el documento. No es que porque lo hizo Pedro, entonces solamente lo va a mandar Juana. No. Si lo hizo Pedro, Juan, Erika, Andrés, todos los 5 lo deben mandar de manera individual, aunque la nota sea de manera grupal. Pero también es importante aclarar, ustedes saben que la actividad tiene una fecha límite. Ya hay aprendices que de pronto pasó la fecha y entregan el documento ya 10, 20 días después. Entonces, estimado instructor, ¿por qué Pedro sacó 90 y yo saqué 75, saqué 80? Sí, porque es que Pedro cumplió con la actividad y la entregó a tiempo. Entonces, a veces cuando se le restan algunos punticos, es midiendo también la responsabilidad, porque Pedro fue responsable, excepto que usted se le presente una eventualidad, que se enfermó, y usted me lo manifieste, y yo con muchísimo gusto le tengo esa consideración. Entonces, básicamente ahí encuentran en la manito derecha, en la manito con el número 1, adjuntan el documento. Un solo documento es que van a juntar. Por eso les dije, ya para esta actividad, ustedes no van a juntar reflexión inicial. No, es un solo documento que reúne todo eso, y como equipo van a entregar ese documento. Y miren que a mano izquierda, en la parte inferior dice fecha de envío, es decir, fecha límite de envío el día 10 de julio, es decir, que tienen 15 días para ustedes elaborar ese foro de una forma muy eficiente, nada de cosas ahí como que es 2 líneas, algo bien bastante consistente, porque se supone que es en grupo y son preguntas que ustedes tienen que leer los materiales. Entonces deben adjuntar ese documento que se denomine foro segmentación de mercado. Y por último, donde está la manito derecha, mano de su pantalla, que es el número 2, simplemente le dan responder y ustedes ya esperan para que yo se los evalúe. Entonces ahí estaríamos en sí terminando con esa primera evidencia, es decir, la evidencia segmentación de mercado. ¿Y qué sigue? Hombre, como pueden ver en la parte superior dice próxima evidencia. La próxima evidencia es un cuestionario, es decir, que en la próxima semana nos vamos a reunir, ya le estaré hablando sobre la temática, ampliando un poco la segmentación del mercado, pero más que todo un poco la temática relacionada con ¿qué? Con el cuestionario y lo que viene, que es ya el plan estratégico, que es un documento muy importante que ustedes deben aplicar en su proyecto formativo o proyecto de investigación. Entonces, ya ustedes, como pueden ver,
La próxima evidencia, ustedes deben desarrollar un cuestionario, es decir, que este cuestionario ya yo se lo debo habilitar ya la otra semana, pero antes se debe desarrollar la conferencia. De pronto algunos me han preguntado por qué las conferencias algunas son los viernes. Sí, las conferencias mías para el caso del vocero líder de ficha, siempre las programo bien sea un miércoles, un jueves, un viernes, todo dependiendo, digamos, capacitaciones que tenga o los espacios que hayan como tal. Entonces, en el caso del vocero líder, para que usted ya más o menos se vaya programando, yo siempre les coloco a ustedes el anuncio 2 días antes de la conferencia para que se programe, que puede ser un miércoles o un jueves, un viernes, siempre el horario de ¿qué? De 7 de la noche. Un aprendiz que me dijo, ¿por qué a las 7? Sí, porque ya se ha hecho un sondeo y casi la mayoría de ustedes trabajan. Entonces es importante que tener consideración con esos aprendices, porque obviamente, aunque el que no trabaja no quiere decir que no anda haciendo nada, no, sino que, hombre, hay que colocarnos un poquito en el lugar de ellos, que algunos salen después de 6, 6, 5, entonces ya las 7 es un horario, digamos, pertinente para esos aprendices que trabajan. Entonces, para que ustedes ya se vayan preparando. Ahora sí, ya entramos al cuarto punto, que es la interacción en territorio. Pues básicamente yo podría entrar a la plataforma, pero yo creo que el mensaje es claro, el mensaje de todas maneras es muy explícito. Más sin embargo, si ustedes consideran que entremos en la plataforma, yo con muchísimo gusto, pero ahí les di los pasos realmente sencillos. Esta diapositiva yo se las voy a hacer llegar para que ustedes tengan conocimiento y entramos a las orientaciones generales a tener en cuenta. Y básicamente las orientaciones generales a tener en cuenta, dentro de tantas, recordarles que ustedes tienen una sala chat en la cual ustedes pueden participar. Es decir, todos los viernes yo voy a estar en este hora que yo utilizo para esta conferencia web, es el mismo. Hacemos lo que de pronto usted está preguntando para que ustedes sepan que eso es otro medio que ustedes tienen para interactuar conmigo. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Otras orientaciones, básicamente, ya ustedes saben esto, que todas las actividades se deben enviar por la plataforma, es decir, no se aceptan actividades por correo. No es que es capricho del instructor, no, eso ya es algo institucional que para yo dar una calificación, un juicio evaluativo, debe haber un documento, debe haber una evidencia montada o subida ahí en la plataforma. ¿Qué debo hacer para resolver las actividades de manera satisfactoria? Sencillo, descargar la guía de aprendizaje, que fue lo que les dije. ¿Por qué? Porque les permite el qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar ustedes sus actividades. Y como segunda opción, descargar y leer los materiales, tanto formativos como de apoyo. Ahora bien, si usted lee los materiales formativos y de apoyo y todavía siente que le falta como un vacío por llenar, usted pueden consultar otra fuente, pero respetando el derecho de autor, es decir, no es copiar y pegar, sino que usted puede copiar ese fragmento y puede decir, de acuerdo a lo que dijo Pablo Pérez, pues nosotros hacemos uso de la segmentación de mercado de esta forma, aplicando a nuestro proyecto y así sucesivamente. Eso es válido porque eso entra dentro de las características de la norma JAPA. Una vez desarrolladas las actividades, se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes. Ya esto se los comenté, pero he notado casi como unos 3, 5 aprendices que a veces me envían las actividades por donde no es. Por ejemplo, en esto ya yo les planteé que deben hacer un foro temático. Y aunque ustedes no lo crean, pero sí ha pasado, de pronto este foro temático que van a entrar a un documento, es posible que me lo envíen por evidencia. No, yo le di los pasos aquí. Entonces, cuando yo encuentro esas situaciones es porque noto que el aprendiz, primero, no participó de la conferencia y segundo, tampoco revisó la grabación, porque a ustedes le queda la grabación ahí como insumo si en dado caso de que no pudo participar. Y por último, las evidencias se califican en A. Ya ustedes saben, el A establece el término de, digamos, cuantitativamente es de 70 a 100 puntos y el D es de 0 a 69. Si usted llega a tener una actividad en D,
haga las correcciones. Usted puede volverla a corregir, volverla. No se quede con ninguna actividad, no se quede con ninguna actividad en D, porque eso le puede generar a futuro que de pronto se le puede generar perjuicio. Entonces, no se quede con una actividad en D y tampoco en desarrollar una actividad que le quedó pendiente. Entonces, para que ustedes lo sepan, ya ustedes ya más o menos han sabido eso. Y por último, verifique cómo va su rendimiento académico. Mire, yo en estos días ya les voy a publicar el cuadro de honor de la fase de análisis, que era la fase uno, y hay algunos aprendices que de pronto tienen unas actividades que no desarrollaron. A esos aprendices, como le dije inicialmente, nosotros, el equipo ejecutor de la formación, vamos a enviarle pues obviamente un plan de mejoramiento para que obviamente se puedan colocar a paz y salvo y obviamente con esos aprendices que sí van nivelados. Entonces es importante que usted esté atento. No quiere decir que ya porque deba una ya usted tiene que desertar, no. Haga el esfuerzo, usted sabe que esto se lo ganó con sacrificio, con mérito y no lo deje así de la noche a la mañana. Entonces, simplemente para verificar cómo va su rendimiento académico, usted se puede dirigir. Primero se puede dirigir a la carpeta de calificaciones o se puede dirigir a la carpeta de portafolio de evidencias y allí encuentra qué ha enviado usted, qué ha entregado y qué le he calificado yo y qué nota o qué calificación ha obtenido. Nuevamente recuerdo, los proyectos de la parte 2 que hacen parte de la actividad de proyecto 2, ya
¿Me escuchan, estimados aprendices? Lo que pasa es que hubo un bajón de fluido eléctrico y quedé sin conectividad. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok, ok. Quiero hacer un sondeo. ¿Hasta dónde más o menos pudieron escuchar la conferencia o la diapositiva? ¿Hasta dónde? Ya estábamos en la parte final. ¿Me escuchan? Sí, profe. Es para que alguien me informe hasta dónde tuvo, digamos, la proyección de la diapositiva. Pues ya estaba en la parte final, básicamente quedé ahí en la parte del cierre de preguntas, dudas. ¿Ustedes hasta dónde me pudieron escuchar? Profe, ya estabas explicando para que cada uno revisara como sus calificaciones en el portal de calificaciones. Ah, ok, listo. Entonces simplemente en estos momentos me regalan unos segundos y ya estamos finalizando. Pues básicamente aquí, pues, por cuestiones técnicas, el fluido eléctrico tuvo un bajón, pero bueno, entonces simplemente, estimados estudiantes, aprendices, perdón, ya estamos en la parte final y ya le estoy proyectando nuevamente para que ustedes puedan visualizar que básicamente era que vayan revisando digamos, su rendimiento académico. Entonces, en estos momentos, para ya despedirme, quiero entrar en la sesión de dudas e inquietudes. Es decir, en estos momentos, ¿sí pueden observar las diapositivas? ¿Sí la pueden observar? Sí, señor. Ok, entonces ya, como les decía, ya estaba en la parte final, pues se me fue la conectividad y simplemente ofrezco mi sincera disculpa, pero en cuestiones de tecnología ya son cosas que a uno se le salen de las manos. Entonces, quería preguntar si todo quedó claro, todo quedó confuso, si el mensaje fue transmitido de manera explícita, si saben bien qué es lo que van a desarrollar, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, el que lo tenga con muchísimo gusto, estoy presto para orientarlo. Entonces, los escucho. Dudas, inquietudes. ¿Todo quedó claro o todo quedó confuso? Para mí todo quedó claro, instructor. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga duda, inquietud? Bueno, entonces, no habiendo dudas, inquietud, simplemente les recuerdo que esa actividad del foro, ustedes tienen plazo hasta el día 10 de julio, es decir, que tienen aproximadamente 15 días para entregar ese documento con esas 5 preguntas. Pues como les recuerdo, no van a desarrollar actividad inicial individual, no, sino que es un solo documento que deben presentar de manera grupal y pues no habiendo dudas, inquietudes, simplemente les expreso a todos ustedes, tecnólogos en gestión de mercado, muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente, ustedes tienen ahí el foro de dudas e inquietudes, tienen el correo electrónico, tienen la mensajería interna y su instructor líder está presto para orientarlos con las actividades que me competen a mí. Ya lo que es actividades, digamos, de inglés, que el profesor de bilingüismo, el profesor tiene ahí un foro, creo que es de bilingüismo, o si no, se pueden dirigir directamente al correo de él. Pues ustedes simplemente allá en la plataforma encuentran la fotografía de cada instructor, le dan clic en una de esas fotografías donde está el nombre y eso los lleva a ustedes allá a un rótulo que dice información y ahí ustedes pueden conseguir el correo de los instructores transversales. En este caso, yo siempre voy a estar en la ficha acompañándolos y simplemente desearles a todos ustedes éxitos y bendiciones en esta actividad de proyecto número 3. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que pasen buenas noches y que descansen. Gracias, feliz noche. Gracias, profe. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos, que descansen. Profe, gracias. Que les vaya muy bien, que descansen.